De rodillas, Johnson, y ni una sola mancha. La voz del sargento Mitchell, aguda y potente como el chasquido de un látigo, atravesó el aire matutino del patio de armas. Estaba deliberadamente calculada para que la oyeran todos, desde los 20 jóvenes cadetes, paralizados por la orden, hasta los oficiales que charlaban distraídamente a la entrada del cuartel general. Maya Johnson no se inmutó. Bajó lentamente el pesado cubo de agua sobre el asfalto. El sonido fue un golpe sordo y resignado. No levantó la vista, sabiendo que eso era lo que esperaban. Esperaban ver miedo en sus ojos, humillación o incluso una sombra de protesta que pudieran reprimir con placer. Pero no había nada allí, salvo un vacío tranquilo e impenetrable. Cayó sobre una rodilla, luego sobre la otra. El movimiento fue fluido, pausado, sin la torpeza que suele acompañar a una orden humillante. Había en ello un poder oculto que nadie percibió, nadie salvo ella misma. ¿Qué? ¿Estás sorda? Dije que brillaras, ladró Mitchell, acercándose, con sus zapatos lustrados a centímetros de sus manos. Este no es un salón de baile de barrio. Es la plaza de armas del ejército de los Estados Unidos. Aquí caminan hombres de verdad, no basura. Varios cadetes resoplaron silenciosamente. Otros miraban al frente, fingiendo no darse cuenta. Era una imagen familiar para ellos. Al sargento Mitchell le gustaba disciplinar a la señora de la limpieza. Era su pasatiempo matutino, una forma de demostrar su autoridad sobre los reclutas. Maya cogió el cepillo. Las cerdas duras rasparon el hormigón. Empezó a restregar una pequeña mancha de aceite apenas perceptible, probablemente dejada por uno de los jeeps. Sus movimientos eran metódicos y precisos, y cada pasada cubría la mayor superficie posible con el mínimo esfuerzo. Era la misma eficiencia con la que una vez había desarmado y limpiado su rifle en total oscuridad, a tientas, en 47 segundos. 3 segundos más rápido que el estándar de la unidad de élite. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Respira, se ordenó. Inhala por la nariz, exhala por la boca. El ritmo cardíaco es de 62 pulsaciones por minuto. Tranquila, eres una sombra, no estás aquí. Entonces, ¿te gusta arrastrarte a gatas, Johnson?, insistió el sargento. Su voz destilaba desprecio. Probablemente sea para lo único que sirves. Una mujer no tiene cabida en una base militar, salvo así, con un trapo en la mano. Maya guardó silencio. Su mirada estaba fija en el hormigón gris. Vio más que un simple punto. Vio un mapa táctico. Justo allí, al borde de la plaza de armas, había un lugar ideal para un francotirador. Esos barracones de allá eran la cobertura perfecta para un equipo de asalto. Y la rejilla de drenaje que había limpiado ayer pasaba justo debajo del edificio del cuartel general. Tenía 90 centímetros de diámetro, suficiente para que una persona pudiera arrastrarse sin equipo voluminoso. Su espalda estaba perfectamente recta, incluso en esa humillante posición. Sus hombros estaban erguidos. Años de entrenamiento lo habían inculcado en su cuerpo, tan profundamente como la capacidad de mantenerse despierta durante 3 días seguidos o de calcular la distancia a un objetivo a simple vista con un error de no más de 5 metros. Mitchell solo vio a una mujer sumisa con la cabeza gacha. No vio a un luchador que lo considerara una amenaza. Nivel de amenaza: bajo, predecible. Funciona para el público. Arma principal: la voz. Debilidades: exceso de confianza, falta de observación. Sicón, oiga, sargento, ya basta, dijo la voz vacilante de uno de los cadetes, todavía un niño pecoso. Tenemos que ir al campo de tiro. Mitchell se dio la vuelta bruscamente. ¿Quién dijo eso? ¿Quién te dio permiso para hablar? En privado. 20 flexiones. Ahora, los demás están mirando. Mientras el chico, sonrojado, se tiraba al suelo para obedecer, Mitchell se volvió hacia Maya. Se inclinó, su rostro muy cerca del de ella, olía a colonia barata y café.
¿Ves? Estás haciendo sufrir a los buenos. Eres como una plaga aquí. Lo arruinas todo con solo mirarte. Quizás deberías buscar otro trabajo, en algún lugar lejos de aquí. Esperó una respuesta, lágrimas, súplicas, excusas. Quería verla destrozarse. Maya lo miró lentamente, solo por un segundo. Su mirada era fría y vacía, como el cielo invernal. No había miedo ni odio en sus profundidades, solo una calma gélida. Fue tan inesperado que Mitchell se sintió momentáneamente desconcertado. Le pareció que había mirado al abismo, el mismo abismo del que hablaban los veteranos que habían estado en serios apuros. Pero solo duró un momento. Maya volvió a bajar la mirada. «Sí, sargento», dijo en voz baja. Su voz era serena, sin emoción alguna. Tomó un trapo y empezó a limpiar la mancha húmeda. Sus manos se movían con la misma precisión inhumana. No lo miró, pero sintió que su confianza flaqueaba. Había esperado cualquier cosa menos esto, no este control absoluto, casi absoluto. «Para que todo aquí esté reluciente cuando regrese», dijo en voz baja, más bien para guardar las apariencias. Se dio la vuelta y ordenó en voz alta a los cadetes: «Retírense, formen una sola fila, a la derecha, al campo de tiro. Marchen». Unas botas pesadas golpearon el asfalto, llevándose consigo la humillación y la injusticia. Maya se quedó sola en medio de una enorme plaza vacía. No se movió hasta que el último sonido de pasos se perdió en la distancia. Solo entonces se permitió exhalar lentamente. Se puso de pie. El movimiento fue único, elástico, como si se soltara un resorte comprimido. Se irguió en toda su altura. Y en ese instante dejó de ser una señora de la limpieza. Enderezó los hombros, levantó ligeramente la barbilla y su mirada se volvió aguda, evaluadora. Ya no miraba sus pies, escudriñó el perímetro, ventanas, techos, portones lejanos, un hábito imposible de romper. No era una sombra, era un fantasma, la única superviviente de la unidad de fuerzas especiales más secreta y eficaz, cuya existencia solo unos pocos conocían. Una unidad que nunca existió oficialmente y que se había disuelto hace 5 años tras una operación fallida que se cobró la vida de todo su equipo. Marcus, David, James, sus rostros brillaron fugazmente en su memoria. No vino aquí buscando perdón ni compasión. Vino aquí para esconderse de su pasado, de sus pesadillas, de sí misma, para convertirse en un don nadie, en un vacío, y casi lo logró. Pero gente como el sargento Mitchell no la dejaba olvidarlo. La señalaban sin darse cuenta de que estaban despertando a una bestia dormida. Vieron a una mujer débil, y ella era un arma con el seguro puesto. Maya recogió el cubo. Le pareció ingrávido. Caminó por la plaza de armas con un paso silencioso, como el de un gato. Sus pasos no resonaban como los de los soldados, parecía flotar sobre el suelo. El conflicto que Mitchell había provocado hoy no era más que una pequeña molestia para ella, otra prueba de resistencia, pero sentía que algo estaba cambiando. Su exilio autoimpuesto estaba llegando a su fin. Había estado escondida en las sombras durante demasiado tiempo. Y las sombras a veces salen a la luz, sobre todo cuando se las provoca demasiado tiempo. Sabía que ese día era solo el principio y que el sargento Mitchell había cometido un grave error. Creyó que estaba envenenando a un limpiador indefenso, pero en realidad simplemente estaba quitando el seguro de una granada que sostenía en sus manos. Su día terminó como había empezado, en silencio. El pequeño apartamento a las afueras de la ciudad era su fortaleza y su prisión. Allí no había nada superfluo. Una cama de hierro hecha con precisión militar, una sencilla mesa de madera, 2 sillas, un pequeño armario. Sin fotografías en las paredes, sin adornos en los estantes. Esto no era un hogar, sino un campamento temporal diseñado para un solo combatiente. Maya entró y cerró la puerta silenciosamente.
Se quitó la chaqueta de trabajo y con ella dejó atrás su papel de limpiadora humillada. Se puso una sencilla camiseta gris y pantalones deportivos oscuros. Su cuerpo, oculto bajo el holgado uniforme, estaba esculpido, cubierto por una red de finas cicatrices blancas. Un mapa de su vida pasada. No cenó. El hambre era un estado habitual, un factor disciplinario. En cambio, comenzó su ritual diario. Primero, el cuerpo. Extendió una estera fina en el suelo. 2 horas de entrenamiento agotador, perfeccionado hasta el automatismo. No era solo ejercicio, eran técnicas de combate, prácticas de evasión de la línea de fuego, movimientos silenciosos, complejos de combate cuerpo a cuerpo que repetía hasta que cada músculo empezaba a arder. Luchaba contra oponentes invisibles, fantasmas que acudían a ella cada noche. Era su forma de mantenerlos a raya. Al terminar, se sentó en el suelo, respirando con dificultad. El sudor le corría por la cara, mezclándose con sangre imaginaria y polvo del pasado. El dolor físico fue una salvación. Atenuó el dolor mental que no había sanado en 5 años. Luego llegó la segunda parte, la más difícil del ritual. Maya sacó una pequeña caja metálica de debajo de su cama. No estaba cerrada con llave. Sabía que nadie entraría jamás. Con manos temblorosas levantó la tapa. Dentro solo había 3 cosas, 3 fotografías descoloridas. Tomó el primero. Un joven asiático de ojos inteligentes y sonrientes le sonreía. Marcus Chen, su genio, especialista en comunicaciones y explosivos. Podía hackear cualquier sistema y desactivar cualquier bomba tarareando una canción tonta en voz baja. Siempre dijiste que teníamos 2 segundos de sobra, Marcus, susurró Maya, pasándole un dedo por la cara. No tuvimos ese tiempo, lo siento. Dejó su foto a un lado y cogió la segunda. Un latino corpulento, con una sonrisa de oreja a oreja, abrazaba a un perro enorme. David Rodríguez. Su hombre fuerte, un ametrallador, el hombre más amable del mundo, podía cargar a un camarada herido y una carga completa de municiones y luego contar chistes para animar a los demás. «¿Me cubriste, David?», se le quebró la voz. «Siempre cubriste a todos. Debería haber estado en tu lugar». La última foto. Todavía era un niño de unos 20 años, con una mirada seria y algo asustada. James Thompson, un recién llegado. Se unió a su unidad apenas un mes antes de la operación. Miraba a Maya como si fuera una deidad pendiente de cada palabra. Deseaba con todas sus fuerzas ser como ellos. «Te guié a la muerte, cariño». Una lágrima rodó por su mejilla y se posó en la superficie brillante. «Tu primera y última pelea. Tu sangre todavía está en mis manos». Se sentó allí durante lo que pudo haber sido 1 hora, quizá 3. El tiempo no tenía sentido allí. Repasó ese día en su mente una y otra vez. Cada disparo, cada explosión, cada grito. Buscó su error. ¿Dónde se había equivocado? ¿Qué decisión había sido fatal? Ella era la comandante. Ella era el fantasma 1 y había fracasado. Había sobrevivido donde todos los demás deberían haber sobrevivido, o nadie. A la mañana siguiente volvió a ponerse la máscara, el uniforme holgado, la mirada baja, la sumisión en todo. Mientras cruzaba la base, un coche negro pasó a toda velocidad junto a ella. Derrapó hasta detenerse en el cuartel general y de él salió un hombre alto y esbelto, con canas en las sienes y estrellas de general en los tirantes. El general Ramírez, el comandante de la base, una leyenda que había luchado en varias guerras. Maya bajó aún más la cabeza, intentando ser completamente invisible, y siguió empujando su carrito de productos de limpieza. El general la miró, pero su mirada estaba fija en el cuartel general. Estaba absorto en algo. De repente, el silencio de la mañana fue roto por un rugido creciente.
Un helicóptero de transporte volaba a baja altura a punto de aterrizar. Iba contra el reglamento, demasiado cerca de los edificios. Los cadetes, que se encontraban afuera, levantaron la cabeza con curiosidad. Los oficiales hicieron una mueca, pero nada más. Era lo mismo de siempre. Otra infracción menor. Pero el general Ramírez, como un lobo viejo, presentía que algo andaba mal. Su cuerpo se tensó. Y en ese preciso instante, su mirada se posó accidentalmente en la señora de la limpieza, paralizada a 20 pasos de distancia, y lo que vio lo dejó paralizado. La mujer no miraba el helicóptero con curiosidad estúpida. Tenía la cabeza apenas ladeada, con la oreja vuelta hacia el origen del sonido. Su postura cambió. De encorvada y sumisa, se volvió serena como un resorte. Sus ojos no miraban fijamente el helicóptero, escudriñaban la zona rápidamente, el techo del cuartel, las ventanas abiertas del comedor, la sombra bajo la marquesina cerca de la armería. Estaba evaluando la amenaza, buscaba refugio y las mejores posiciones de disparo. No duró más de 2 segundos. Fue la reacción instintiva e innata de un caza atrapado en una emboscada. Y entonces todo desapareció. El resorte se soltó, volvió a ser una señora de la limpieza con un cubo y un trapo, que miró con miedo el ruidoso helicóptero y se apresuró a esconderse tras la esquina del edificio. Pero el general Ramírez lo había visto todo. Lo había visto miles de veces a lo largo de su carrera. Lo había visto en los ojos de sus mejores soldados antes de un combate. Él mismo había reaccionado de la misma manera, pero nunca lo había visto en su personal de apoyo. Él frunció el ceño. ¿Quién es ella? El helicóptero aterrizó y los médicos salieron con camillas. Aparentemente, una evacuación de emergencia de ejercicios distantes. El general los vio partir, pero sus pensamientos ya estaban en otra parte. Se giró, buscando con la mirada a esa extraña mujer, pero no había rastro de ella, como si se hubiera desvanecido en el aire. «Señor», el ayudante corrió hacia él. «¿Está todo bien? ¿Esperaba este avión?» «No, teniente», respondió el general lentamente, sin apartar la vista del lugar donde Maya acababa de estar. «No lo esperaba. Dígame, teniente, ¿conoce a esa señora de la limpieza? Una mujer de piel oscura que trabaja aquí en la plaza de armas». «No, señor», dijo el ayudante encogiéndose de hombros. «Hay muchos aquí. Cambian constantemente. Creo que se llama Maya, solo Maya. Nada especial». «Nada especial», repetía el general en su mente, pero la sospecha ya se formaba en su cabeza. Había visto demasiado como para creer en coincidencias, y la reacción de esta solo Maya no era casualidad, era una señal de que había alguien escondido en su base justo delante de sus narices, que desesperadamente no quería ser encontrado, y el general Ramírez decidió que tenía que averiguar quién era. Ahora era un asunto de seguridad para toda la base. «Vamos, Maya, ven aquí». La voz del sargento Mitchell cortó el aire matutino como un látigo restallante. Se encontraba en medio de una pequeña zona de entrenamiento, rodeado de una docena de jóvenes cadetes. En sus manos sostenía una ametralladora de entrenamiento, una réplica exacta de una de combate en peso y aspecto. Maya, que estaba quitando hojas caídas cerca, se quedó paralizada. Cada músculo de su cuerpo se tensó, impulsándola a darse la vuelta y alejarse, a disolverse, a desaparecer. Pero sabía que eso solo empeoraría la situación. A Mitchell no le gustaba que lo desobedecieran, sobre todo delante de sus protegidos. Lentamente, con la cabeza gacha, caminó hacia él, sintiendo las miradas curiosas y burlonas de los jóvenes. «No tengan tanto miedo», dijo el sargento con una sonrisa depredadora mientras ella se acercaba. Pensaba que incluso el personal de servicio de nuestra base debería tener al menos un conocimiento básico de armas. ¿Y si pasa algo? Y ni siquiera saben qué lado usar, ¿verdad, soldados? Los cadetes rieron en señal de acuerdo. Para ellos, esto era entretenimiento, un breve descanso del ejercicio. «Yo
No creo que necesite esto, sargento, dijo Maya en voz baja mirando sus pies. Creo que sí, Srenia espetó Mitchell. La seguridad es lo primero. El sargento Mitchell les da una lección gratis hoy. Aquí tienen. Le puso el arma en las manos con fuerza. Maya casi la dejó caer. El arma le resultaba dolorosamente familiar, una extensión de sus propias manos. Miles de horas pasadas con sus hermanas mayores, las de combate reales, estaban grabadas en su memoria. Sus dedos se posaron sobre el guardamanos y la empuñadura con un agarre perfecto. Inmediatamente se apartó, agarrando el arma torpemente como un palo, apenas manteniendo el equilibrio bajo su peso. ¿Por qué lo sostienes como a un gato muerto? Swing, dijo Mitchell con sarcasmo. Se acercó, su rostro a centímetros del de ella. Olía a colonia barata y a petulancia. Ponte en posición, pies separados a la anchura de los hombros, glúteos con hombros. Le clavó la culata del arma con fuerza en el hombro. Maya se tambaleó. Su cuerpo quería comprimirse, absorber el impacto, adoptar una posición de disparo controlada, pero se obligó a ser débil, torpe. Se tambaleó con las piernas enredadas. ¿Qué clase de malentendido? No se tranquilizó. La risa de los cadetes se hizo más fuerte. Ni siquiera sabes apuntar. Mira. Le agarró las manos, intentando apuntar el arma al blanco al otro extremo del campo. Tenía las palmas sudorosas e incómodas, y entonces se quedó paralizado. Sus dedos cubrieron la mano de ella, sujetando el guardamanos. ¿Qué demonios es esto? Le apretó la mano con más fuerza y la giró con la palma hacia arriba. ¿Llevas ladrillos por la noche? Tenía callos viejos y duros en las palmas. No eran las suaves marcas de un trapeador, sino los callos incrustados y profesionales de las zonas donde la mano entra constantemente en contacto con armas y equipo. Eran casi invisibles contra la piel oscura, pero al tacto eran inconfundibles. Maya rápidamente apartó su mano. Yo trabajo mucho, sargento, en el jardín, en casa. En el jardín, entonces, dijo dubitativo, pero enseguida volvió a su diversión. De acuerdo, jardinero, sí, adelante, inténtalo de nuevo. Imagina que tienes un enemigo delante. La empujó de nuevo, esta vez con más fuerza, por la espalda. Maya perdió el equilibrio y extendió la mano para apoyarse en el suelo. La manga de su chaqueta de trabajo holgada se le subió hasta el codo. Fue en ese momento que el general Ramírez entró en el área de entrenamiento. Se dirigía al cuartel general, pero una carcajada y la voz de Mitchell lo hicieron cambiar de ruta. Se detuvo a la sombra de un gran roble, observando la escena con una calma gélida. Su ojo experto evaluó de inmediato la humillación de la escena. Estaba a punto de intervenir cuando un movimiento le llamó la atención. Mientras Maya extendía la mano para estabilizarse, una leve cicatriz apareció en su antebrazo, justo encima de la muñeca. No era un rasguño, era un surco largo e irregular, la marca de una herida grave causada por una astilla o un arma blanca. Una cicatriz que solo se podía adquirir en un lugar, en combate. El general se quedó paralizado. Primero, la reacción al helicóptero. Ahora, los callos que hasta un tonto como Mitchell podía ver. Y ahora, la cicatriz. Las piezas del rompecabezas se unían para formar una imagen inquietante. Mitchell, sin notar ni la cicatriz ni la presencia del general, continuó su actuación. «Levántate, levántate, la guerra no espera». Maya se levantó lentamente, sacándose las manos del polvo y ajustándose la manga. Su rostro era una máscara impenetrable, pero por dentro hervía de furia. Se balanceaba sobre la hoja de un cuchillo. Un movimiento más como ese, un empujón más, y su cuerpo podría responder por sí solo, por instinto. Podría romperle el brazo antes de pensar, y entonces todo terminaría. «Oh, sargento Mitchell». La voz del general Ramírez no era fuerte, pero congeló el aire al instante. La risa de los cadetes se apagó a media frase. Se pusieron firmes. Mitchell se giró y palideció, como si hubiera visto un fantasma. «General Ramírez, señor», suspiró.
Ramírez caminó lentamente hacia ellos. No miró a Mitchell. Su mirada estaba fija en Maya, que permanecía inmóvil con el arma en las manos y la cabeza gacha. «Quisiera entender qué está pasando aquí», preguntó el general con calma. Su calma era más aterradora que cualquier grito. Una sesión informativa de seguridad, señor, para personal civil», Srenia balbuceó Mitchell. «Creía que era mi deber». «¿Consideraste tu deber burlarte de mis alumnos?», Srenia interrumpió Ramírez. «¿Crees que humillar a alguien es un método de enseñanza efectivo?». «No, señor, solo estaba bromeando». «Sus bromas son inapropiadas, sargento, y socavan la disciplina. Cadetes, dispérsense», ordenó. Los jóvenes desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. «Y lo espero, sargento, en mi oficina en 5 minutos. Me explicará detalladamente con qué base realizan las sesiones informativas que no forman parte del programa de entrenamiento». Mitchell abrió la boca para decir algo, pero cuando se encontró con la fría mirada del general, simplemente asintió y casi salió corriendo de la vista. Solo el general y Maya permanecieron en la plataforma. El silencio era ensordecedor. Maya seguía de pie, sin atreverse a levantar la vista, aferrada a la ametralladora de entrenamiento que se había vuelto insoportablemente pesada. «Puedes dármelo», dijo Ramírez suavemente. Maya se estremeció, se adelantó y le entregó el arma con cuidado. El general la tomó y sus dedos se tocaron un instante. Sintió la dureza de su piel. Lo vio todo: los callos, el rápido vistazo a la cicatriz que ella cubrió rápidamente con la manga. «¿Estás bien, Maya?», preguntó, llamándola deliberadamente por su nombre. «Sí, señor, gracias, señor», susurró. «Puedes ir libre». Ella asintió y se alejó rápidamente, apenas tocando el suelo, llevándose consigo su secreto. El general Ramírez la observó largo rato. Ya no le cabían dudas. Esta mujer no era quien decía ser. Demasiadas señales, demasiadas inconsistencias. La reacción de una luchadora, las manos de un soldado, la cicatriz de una guerrera. Giró el frío plástico del arma de entrenamiento entre sus manos. Ya no era una simple curiosidad, era una cuestión de principios. Había un misterio en su base, bajo su mando, y tenía que resolverlo. La seguridad de miles de personas dependía de que conociera a todos los habitantes de esta tierra, especialmente a aquellos que intentaban con tanta desesperación ser invisibles. Su determinación se fortaleció. Comenzaría su propia investigación discreta y llegaría a la verdad, costara lo que costara. «Necesito el expediente personal de la señora de la limpieza, Maya Johnson». La voz del general Ramírez sonó serena, pero en el silencio del Departamento de Recursos Humanos sonó como un mazazo. El joven cabo del escritorio lo miró con ojos asustados, sin apenas levantar la vista de sus papeles. El general Ramírez rara vez venía en persona. Tales asuntos solían confiarse a los ayudantes. «Un momento, señor», murmuró el cabo, mientras sus dedos volaban sobre el teclado de la computadora. «Johnson, Maya, qué raro». «¿Qué es exactamente extraño, cabo?». La paciencia del general no era ilimitada. «El expediente está casi vacío, señor. Solo lo básico: nombre, fecha de nacimiento, dirección. Pasó el control de seguridad, autorización mínima, civil, sin referencias, sin empleo previo. Nada. Es como si hubiera nacido ayer». Ramírez frunció el ceño. Esto confirmó sus peores sospechas. «Imprime lo que tengas y dame acceso a las grabaciones de vigilancia de los últimos 2 meses. Todos los sectores a los que tuvo acceso». «Pero, señor, esta es una cantidad enorme de datos. Tardará lo que sea necesario», espetó el general. «Hágalo. Y cabo, esta petición queda estrictamente entre nosotros. ¿Me entiende?». «Sí, señor», dijo el cabo poniéndose de pie de un salto. 1 hora después, el general estaba sentado en su despacho. Frente a él había una fina hoja de papel con información sobre Maya Johnson, impresa, y en la pantalla de su ordenador el acceso al archivo de videovigilancia estaba abierto. La hoja era inútil, un mero ficticio. Toda esperanza residía en las grabaciones.
Empezó metódicamente, sector por sector. El comedor, los pasillos del edificio administrativo, la zona cercana al cuartel. Al principio, todo parecía normal. Una mujer con uniforme gris, un trapeador y un cubo, moviéndose lentamente sin llamar la atención. Pero el general, con la mirada entrenada por décadas de servicio, empezó a fijarse en los detalles. Aquí está, fregando el suelo de un largo pasillo. Nunca le da la espalda a la entrada principal. Nunca. Su cuerpo siempre está inclinado para controlar todo el espacio. Cuando pasa un grupo de oficiales, su mirada no los recorre con indiferencia. Se fija en cada uno durante una fracción de segundo, evaluándolos. No es curiosidad, es la costumbre de escudriñar el entorno en busca de amenazas. Puso una grabación de la cafetería de hacía una semana. Hora punta. Ruido, bullicio, cientos de personas. Un cadete torpe resbala y deja caer su bandeja. Platos, vasos y comida vuelan por todas partes. Pánico instantáneo. Todos se estremecen. Todos menos Maya. Ella estaba a 10 pasos de distancia. El general hizo zoom y reprodujo el momento en cámara lenta. Su reacción fue inhumana. No retrocedió de un salto. Su cuerpo se tensó como un resorte. Dio un paso rapidísimo hacia un lado, apartándose de la bandeja que volaba y al mismo tiempo empujó el cubo hacia adelante, en el cual, como por arte de magia, una de las tazas cayó sin romperse. Todo esto tardó menos de un segundo. El movimiento no fue brusco, sino mesurado, preciso, como el de una bailarina o un artista marcial. Y entonces se enderezó de inmediato y su rostro volvió a adoptar una máscara de cansada indiferencia. Nadie lo notó, excepto el general, que ahora sabía a dónde mirar. «Increíble», susurró Ramírez a la oficina vacía. Encontró la grabación del incidente en el campo de entrenamiento de ayer. De nuevo a cámara lenta. Allí estaba Mitchell poniéndole el arma en las manos, sus dedos. No descansaban sobre el arma con vacilación, como los de un novato. Descansaban sobre ella como si fueran una extensión. Su pulgar en la posición correcta, su dedo índice a lo largo del guardamonte, no sobre el gatillo. La clásica postura de seguridad, de memoria muscular. Y sus ojos, cuando Mitchell la empujó, hubo un destello momentáneo de tal furia en ellos, una disposición tan gélida para la acción, que un escalofrío recorrió la espalda del general. Había visto esa mirada antes, en los ojos de su antiguo escuadrón antes de un asalto. Durante 2 días apenas salió de su oficina, revisando horas y horas de registros. La imagen se hacía más clara. Esta mujer era una profesional de primera. ¿Pero quién era? ¿Por qué estaba allí, en esta base, lavando pisos? Decidió adoptar un enfoque diferente. Llamó a un coronel retirado, viejo amigo de Frank, encargado de los archivos del Ministerio de Defensa. «Frank, soy Ramírez. ¿Cómo estás?» «Antonio, hace siglos que no sé de ti», dijo una voz alegre desde el auricular. «¿Qué te debo? No me estarás diciendo que extrañas mi compañía». «Y sobre ella también, viejo amigo. Pero tengo asuntos pendientes. Necesito ver cómo está una persona, personal civil de mi base». «Dicté», dijo Frank sin hacer preguntas innecesarias. «Johnson, Maya. Fecha de nacimiento, 17 de marzo de 1982. Hubo silencio en la línea por unos segundos. Solo se escuchaba el sonido de las teclas. «Antonio, ¿estás seguro de los datos?» La voz de Frank se tornó seria. «Por supuesto. ¿Qué hay?» «Según estos datos, la persona no existe. Es decir, formalmente sí existe. Su número de seguro social fue emitido hace 5 años. Su historial fiscal, 5 años. No hay registros anteriores, no hay certificado de nacimiento, ni expediente escolar, ni historial médico. Un vacío, como si la persona hubiera surgido de la nada hace 5 años. Ramírez sintió que los músculos de su cuello se tensaban. «¿Es este un programa de protección de testigos?», Srenia sugirió. «Number esos tienen marcadores diferentes. Esto es diferente. Parece lo que llamamos leyenda, encubierto,
pero esos archivos suelen ser clasificados y este está vacío. Un momento, déjame intentar otro enfoque. Silencio de nuevo, más largo esta vez. Ramírez podía oír el murmullo apagado de Frank. «Maldita sea, Antonio», dijo finalmente el coronel, con la voz llena de sorpresa y alarma. «Encontré algo, una conexión indirecta. Su número de expediente coincide con el de un proyecto antiguo y cerrado hace tiempo, el proyecto Fantasma». El general Ramírez contuvo el aliento. Fantasma. No acababa de oír el nombre. 20 años atrás, siendo un joven capitán, se había cruzado con ellos en ejercicios en el desierto. Phantom no era una unidad de fuerzas especiales cualquiera, era la élite de la élite, un grupo fantasma que llevaba a cabo misiones imposibles que no se reportaban al presidente. Eran menos de 20, no existían oficialmente. Sus nombres habían sido borrados de todos los registros. Se rumoreaba que toda la unidad había perecido en una misión desastrosa en algún lugar de las montañas de Oriente Medio hacía una década. Todos y cada uno de ellos. «Frank, ¿estás seguro?». La voz del general se fue apagando. «Tan seguro como un viejo que escarba entre el polvo digital. Hay un enlace indirecto, pero ahí está. No hay nada más. El archivo está bloqueado a un nivel al que ni siquiera yo puedo acceder. Intentar profundizar haría saltar tantas alarmas que sería malo para ambos. Antonio, mi consejo, olvídate de esta mujer. Sea quien sea, su pasado es una caja de Pandora. No la abras». «Gracias, Frank. Te debo una». Colgó. La oficina quedó en silencio, pero una tormenta rugía en la cabeza del general. Fantasma. El legendario escuadrón de fantasmas, y uno de ellos, un superviviente, lava los pisos en su base, escondido. ¿De qué? ¿O de quién? Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, Maya caminaba lentamente por el sendero, empujando un carrito de productos de limpieza. Caminaba cabizbaja, una figura pequeña y gris contra la inmensa maquinaria militar. Pero Ramírez ya no veía a nadie de la limpieza. Vio la sombra de un guerrero, un fantasma que cargaba con un peso inconmensurable. Su investigación había llegado a un punto muerto. Las vías oficiales estaban cerradas, pero ahora sabía lo suficiente para comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La simple curiosidad había dado paso a una profunda preocupación, casi paternal. Esta mujer era más que un enigma, era un polvorín andante, y el sargento Mitchell, con su odio ciego, encendió una cerilla justo al lado de la mecha. El general Ramírez había tomado una decisión. No podía exponerla, no podía revelar su secreto, que obviamente estaba guardado al más alto nivel, pero podía protegerla, al menos allí, en su propio territorio. Tenía que mantener a Mitchell bajo control y vigilar, esperar. Tarde o temprano, la máscara se rompería, y él tenía que estar presente cuando sucediera. Regresó a la mesa y miró la pantalla, donde la imagen congelada de Maya, con la ametralladora en las manos, seguía allí. En sus ojos vio algo más que rabia, vio un cansancio infinito, el cansancio de un guerrero que había estado en guerra demasiado tiempo y ahora buscaba desesperadamente la paz, pero no la encontraba. «Sargento, ¿cuál es su situación?». La voz del general Ramírez sonó tranquila pero firme por los altavoces del centro de entrenamiento. «Todo bajo control, señor», ladró el sargento Mitchell con el sudor corriéndole por la cara. «Un pequeño fallo técnico. Los cadetes están un poco sobreexcitados, cachorros. El técnico lo arreglará enseguida». Lanzó una mirada fulminante al joven pálido con mono que estaba escribiendo febrilmente en el teclado de la terminal. «¡No puedo!», Srenia, casi gritó el técnico, un tal Leo. «El sistema no responde a las órdenes. Ha habido un fallo generalizado en el módulo de realidad virtual. Ni siquiera puedo abrir las puertas».
Dentro del enorme simulador cúbico, donde 4 reclutas participaban en un escenario de combate urbano, se desató el caos. En lugar de una imagen nítida de una calle destruida, las paredes se proyectaban con una maraña de fuego, rostros distorsionados y advertencias rojas intermitentes. El sonido de los disparos y los gritos se había transformado en un aullido ensordecedor y agudo que parecía penetrar el cerebro. Los chalecos antibalas de los cadetes dejaron de funcionar, comprimiéndose hasta causarles dolor en las costillas o enviando descargas eléctricas desagradables por todo el cuerpo. «Sáquenos de aquí», dijo una voz distorsionada por el pánico desde dentro. «No podemos respirar». Mitchell golpeó con el puño el cristal blindado de la ventana de observación. «Leo, maldita sea, haz algo. Corta la electricidad». «Ni hablar, sargento. Si corto el cable principal, corro el riesgo de que el procesador central se queme por completo. Eso cuesta millones de dólares. Y las cerraduras electromagnéticas, por el contrario, podrían bloquearse por una subida de tensión». El general Ramírez, observando la escena desde su oficina a través de una cámara, frunció el ceño. Podía ver el pánico de Mitchell, la impotencia del técnico y la verdadera amenaza para los cadetes. Esto ya no era una situación rutinaria. Estaba a punto de dar la orden de derribar las puertas, sin importar el equipo, cuando una cámara en el pasillo, detrás del centro de entrenamiento, le llamó la atención. Maya Johnson empujaba su carrito. Se detuvo a pocos pasos de la entrada del centro, atraída por el ruido. No miró a la gente en pánico. Levantó la vista hacia el respiradero del techo, del que salía un tenue humo azul con un fuerte olor a ozono quemado. Luego bajó la mirada hacia la centralita de la pared. Inclinó la cabeza ligeramente, como si escuchara algo. Ramírez se acercó. Vio que sus fosas nasales se contraían ligeramente. Sus ojos, normalmente vacíos y desinteresados, se enfocaban con precisión láser. Veía y oía cosas que nadie más notaba. En el mismo centro, Mitchell ya había empezado a gritar. «Me importan un bledo tus procesadores, Leo. Sigue la orden. Apaga todo de una vez». «No puedo asumir tanta responsabilidad, sargento». En ese momento, Maya entró silenciosamente en la habitación. Se movió tan silenciosamente que ni Mitchell ni Leo la notaron al principio. Se detuvo detrás del técnico. «No apagues la corriente principal», dijo. Su voz era tranquila, pero no había rastro de incertidumbre en ella. Leo se giró y agitó la mano con irritación. «Mujer, no te metas. Hay un problema serio. Vete». Se detuvo en seco al encontrarse con su mirada. No era la mirada de una señora de la limpieza, era la mirada de un cirujano sobre una mesa de operaciones. «El sistema de refrigeración de tu núcleo gráfico se está sobrecalentando», continuó Maya con el mismo tono tranquilo, señalando el pequeño indicador fijo en el panel que todos ignoraban. «La bomba se ha parado. Estás intentando reiniciar un sistema que ya está hirviendo. 1 minuto más y la pasta térmica se quemará y luego los chips». Leo la miró boquiabierto. El sargento Mitchell finalmente le prestó atención. «Johnson, ¿qué demonios haces aquí? Fuera de aquí. Esto no es asunto tuyo». Maya lo ignoró por completo. Su atención se centró en el panel. «El reinicio de emergencia no funciona. La cerradura es por software. Debes activarla manualmente». «¿Qué? ¿Cómo? A mano. Aquí todo está sellado», balbuceó el técnico. «Dame tu destornillador, el plano». Leo le entregó el instrumento mecánicamente. Mitchell dio un paso hacia ella para empujarla, pero se quedó paralizado. Algo en su postura, en la absoluta seguridad de sus movimientos, lo detuvo. El general Ramírez se inclinó hacia adelante en su oficina, sin apartar la vista de la pantalla.
Maya se acercó a un gran armario gris para servidores que zumbaba como una colmena alborotada. No miró los diagramas pegados a la puerta. Presionó la palma de la mano contra el metal en un punto específico y la mantuvo allí un segundo, como si estuviera midiendo la temperatura. Luego, con una fuerza inesperada para su frágil apariencia, clavó la punta de un destornillador en una grieta apenas perceptible en una trampilla de servicio que ni siquiera el técnico parecía notar. Una palanca corta y precisa, y la tapa se abrió con un clic. Detrás de él se abrió una maraña de cables y placas de circuitos. ¡Increíble!, Zrenia susurró Leo. Ese es el panel de control manual de potencia. Es para la calibración de fábrica. Ni siquiera tenemos acceso a él. Maya ya estaba trabajando dentro. Sus dedos se movían con asombrosa velocidad y precisión, accionando interruptores y abriendo contactos en una secuencia estricta y aparentemente ilógica. No era como reparar algo, sino como desarmar un complejo artefacto explosivo. ¿Qué está haciendo?, gruñó Mitchell, más por confusión que por enojo. Aísla el circuito averiado y redirige la energía al sistema de refrigeración de emergencia a través del puerto de derivación, explicó Leo con asombro. Pero eso es imposible. Esa secuencia no está en ningún manual. Tendrías que ser uno de los diseñadores de ese sistema para saberlo. De repente, el aullido ensordecedor del simulador cesó. Las imágenes distorsionadas de las paredes se oscurecieron, reemplazadas por el resplandor azul constante de la iluminación de emergencia. Se oyó un silbido al liberarse la presión y las enormes puertas del cubo se abrieron con un clic. 4 cadetes aparecieron en el umbral, tambaleándose, pálidos, empapados de sudor, pero sanos y salvos. En el silencio que siguió, Maya cerró el panel con calma, le devolvió el destornillador a un atónito Leo y sin decir palabra se dirigió a su carrito aparcado junto a la entrada. Se encorvó de nuevo, se acurrucó, volviéndose la limpiadora invisible, como si no hubiera salvado a 4 personas y millones de dólares en equipos. Mitchell se quedó allí, estupefacto. Miró a los cadetes rescatados, a Maya y al panel que ella había abierto. En su mente, las 3 imágenes simplemente no encajaban. Pero antes de que Maya pudiera irse, el general Ramírez le cerró el paso. Bajó de su oficina tan rápido que nadie lo notó. No miró a Mitchell ni a los cadetes, solo miró a Maya. «Señora Johnson», dijo en voz baja, pero para que todos pudieran oír. Maya se quedó congelada, sin levantar la cabeza. «Señor, me gustaría hacerte una pregunta». Ella permaneció en silencio, agarrando el mango de su carrito con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo? El general hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Conoce los protocolos de control manual de un sistema de simulación militar de 7ª generación. Maya alzó lentamente la vista hacia él. Ya no había vacío en ellos, estaban llenos de una ansiedad atrapada y desesperada. Abrió la boca para pronunciar una mentira memorizada sobre un marito ingeniero o una afición cualquiera, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Miró al general y él vio en sus ojos una súplica silenciosa. «Por favor, no». Él lo entendió, no insistió. «No aquí, no ahora». «Evitó un desastre, señora Johnson», dijo en voz más alta para que todos pudieran oírlo. «Y salvó la vida de estos hombres. El ejército de los Estados Unidos le está agradecido. Sargento Mitchell, encárguese de que se le conceda a la señora Johnson el premio al valor civil». Mitchell asintió tontamente, incapaz de pronunciar palabra. Ramírez volvió a mirar a Maya y había más que gratitud en su mirada. Había reconocimiento y una profunda y firme comprensión. El rompecabezas estaba completo. El fantasma de su base acababa de mostrar su verdadero rostro por un instante. La máscara se había roto y el general vio algo debajo que le provocó escalofríos. Había visto a una leyenda intentando desesperadamente permanecer enterrada.
Maya, sin responder, se giró y lentamente rodó su carrito por el pasillo, alejándose de las vidas que había salvado, del enemigo desconcertado y de la única persona que ahora conocía, o casi conocía, su secreto. Tenía los hombros caídos, pero su paso era firme, el paso de una guerrera que acababa de ganar una batalla, pero perdió parte de su lucha por no ser nadie. Maya Johnson nunca recibió el premio al valor civil. En cambio, el sargento Mitchell recibió la reprimenda más humillante de su vida. El general Ramírez no gritó. Habló suavemente, casi en un susurro, y eso hacía que sus palabras te calaran el alma como agujas incandescentes. La conversación tuvo lugar a puerta cerrada en la oficina del general, pero la furia que emanó de Mitchell después fue tan palpable que parecía que el aire a su alrededor crepitaba de tensión. Encontró a Maya 2 días después. Estaba fregando los pisos en el cuartel del primer batallón, intentando ser aún más invisible, incluso más silenciosa de lo habitual. Los últimos días había vivido con miedo constante. La mirada del general la perseguía incluso en sueños. Él lo sabía. Quizás no toda la verdad, pero lo había adivinado. Y era solo cuestión de tiempo antes de que su frágil mundo, construido sobre mentiras y olvido, se derrumbara por completo. «Johnson», la voz de Mitchell golpeó como un látigo. Maya hizo una mueca y se enderezó lentamente, girándose para encararlo. Ya se preparaba para una nueva ronda de insultos, pero el sargento sonreía. Era una sonrisa torcida y depredadora que no presagiaba nada bueno. «Y aquí está nuestra heroína», dijo con voz pausada y burlona. «Te he estado buscando por toda la base. Hay una misión especial para ti, como muestra, por así decirlo, de reconocimiento a tus destacados servicios». No le dio oportunidad de responder. La agarró del codo y la arrastró. Sus dedos le apretaron el brazo con la fuerza de una prensa de acero. Maya no se resistió. Sabía que era inútil. Cualquier resistencia solo lo enardecería aún más. Lo siguió obedientemente, cabizbaja, y solo vio sus enormes botas militares, midiendo los pasos hacia su siguiente humillación. Salieron. Una fuerte ráfaga de viento le arrojó polvo y olor a pólvora a la cara. Maya levantó la vista y comprendió a dónde la llevaba: al campo de tiro. El corazón le dio un vuelco y luego empezó a latir con fuerza como un pájaro atrapado en una trampa. No allí, a cualquier parte menos allí. El campo de tiro era su infierno personal. Los ensordecedores y agudos disparos, el olor a metal caliente y humo de pólvora. Todo ello era un detonante para su memoria. Recuerdos que había enterrado durante años bajo toneladas de autocontrol afloraron, amenazando con desbaratar su frágil equilibrio mental. Mira, Mitchell la empujó hacia el campo abierto donde entrenaban los cadetes. ¿Ves esos casquillos? Hay miles. Impiden que los cadetes se concentren. Necesito que barran este lugar. Límpienlo. Eres un maestro en la limpieza, ¿verdad? Le entregó una escoba vieja y un recogedor de hojalata. Esto no era solo trabajo, era una burla sofisticada. Los cadetes en la línea de fuego, a 20 metros de distancia, disparaban a los blancos. El ruido era inimaginable. Cartuchos calientes salieron disparados de las ametralladoras con un sonido metálico y llovieron sobre el suelo de cemento, rodando casi hasta los pies de Maya. ¿Aquí mismo?, preguntó en voz baja, esperando haber escuchado mal. «Aquí mismo», confirmó Mitchell con un brillo pícaro en los ojos. «No te preocupes, están disparando para el otro lado, aunque a estos nuevos reclutas les puede pasar cualquier cosa, así que date prisa, heroína». Se alejó unos pasos y cruzó los brazos, observándola. Había un grupo de oficiales junto a él, y Maya vio con horror que el general Ramírez estaba entre ellos. Él también la observaba. Su rostro era inescrutable, pero su mirada era intensamente evaluadora. No interfirió, esperó. Maya se obligó a dar el primer paso, luego el segundo. Entró en una zona donde el suelo estaba cubierto de cobre de casquillos. Cada disparo le causaba un dolor intenso en las sienes.
Intentó no escuchar, intentó concentrarse en su tarea, escoba, recogedor, casquillos, solo basura, solo trabajo. Pero su cuerpo lo recordaba todo. Sus músculos se tensaron, su oído se agudizó al máximo, captando no solo el rugido, sino también el ritmo de los disparos. Oyó a uno de los cadetes disparar demasiado rápido, dejándolo sin aliento. Oyó el cerrojo de otro atascarse. Vio a un tercero sujetar mal su arma, arriesgándose a recibir un culatazo en el hombro. Su mente analizaba automáticamente todo lo que sucedía a su alrededor, evaluando y ofreciendo soluciones. Era un instinto que ninguna limpieza podía erradicar. «Muévete, Johnson», component placement ladró Mitchell, disgustado con su lentitud. «No estás de paseo». Maya hizo una mueca y empezó a trabajar más rápido. Se agachó, barriendo el latón resonante con el recogedor. La escoba era torpe, vieja, y tuvo que aplicar fuerza. Trabajó metódicamente, cuadrado a cuadrado, procurando no levantar la vista ni observar a los tiradores. En un momento dado, uno de los cadetes, un joven de mirada asustada, giró bruscamente. Un casquillo caliente, disparado por su ametralladora, dibujó un arco en el aire y se estrelló contra la cara de Maya. Lo que sucedió a continuación duró menos de un segundo. Maya no tuvo tiempo de pensar. Su cuerpo reaccionó por sí solo. No saltó hacia atrás ni cerró los ojos. Hizo un breve e imperceptible movimiento hacia un lado, extendiendo simultáneamente la mano con la pala. El casquillo golpeó el metal con un estruendo y salió volando hacia un lado. El movimiento fue tan preciso y rápido que pareció un truco de magia. El cadete se quedó paralizado, boquiabierto. Mitchell frunció el ceño, sin comprender bien qué había sucedido, pero el general Ramírez lo vio todo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos. Maya se quedó paralizada un instante al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Se había delatado de nuevo. Malditos sean sus instintos. Apretó los dientes y volvió al trabajo, barriendo la escoba con más saña, como si intentara esconder no solo los casquillos, sino también su propio pasado. Mitchell, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación y que su humillación no estaba teniendo el efecto deseado, decidió ir más allá. «Oye, Johnson», gritó por encima del estruendo de los disparos, «más cerca de la línea. Ahí es donde cae la granizada más fuerte. Vamos, no seas perezoso». Fue una violación directa de todas las normas de seguridad. Ningún civil debería estar tan cerca de los tiradores, pero Mitchell estaba furioso. Quería destrozarla, hacerla implorar clemencia. Maya dudó. Esto era demasiado, esto era peligroso. «Señor, las reglas», comenzó. «Yo pongo las reglas aquí», Srenia rugió Mitchell. «Dije que te vayas». Obedeciendo una orden directa, avanzó unos pasos, encontrándose a pocos metros de los cadetes. El aire estaba cargado de humo de pólvora. Las ondas sonoras le golpeaban los oídos. Se sintió mareada. Otra imagen cruzó por sus ojos por un instante. Polvo, gritos en un idioma extranjero. El rostro de Marcus Chen deformado por el dolor. Se tambaleó. Perdiendo el equilibrio, Maya instintivamente extendió la mano para apoyarse en el armero. La manga vieja y descolorida de su chaqueta de trabajo se enganchó en una protuberancia y se flexionó hacia arriba, dejando al descubierto su antebrazo hasta el codo. Y en el silencio que siguió, y por alguna razón, los disparos cesaron en ese mismo momento por orden del instructor. Todos lo vieron. En su piel, justo debajo del codo, había un tatuaje, pequeño, desvanecido por el tiempo, pero aún visible, una calavera negra, atravesada por 2 rayos, sobre el fondo de una silueta fantasmal y apenas perceptible, un signo que no significaba nada para los cadetes ni para la mayoría de los oficiales, un signo que era una leyenda y un terrible secreto para un círculo muy reducido de iniciados. El signo de una unidad de fuerzas especiales de élite que hacía tiempo que había sido disuelta, borrada de todos los archivos. Fantasma.
Mitchell se quedó mirando el tatuaje sin comprender. Para él era solo un dibujo. Abrió la boca para burlarse de nuevo, pero no tuvo tiempo. El general Ramírez ya estaba allí. Se movía rápido y en silencio como un depredador. No miró a su alrededor, solo observó la mano de Maya, ese pequeño trozo de piel que confirmó todas sus sospechas y lo puso todo patas arriba. Se detuvo a un paso de ella. Los cadetes y oficiales se quedaron paralizados observando aquella extraña escena. Maya bajó lentamente la mano, intentando cubrir el tatuaje, pero era demasiado tarde. Miró al general. Había desesperación y resignación en sus ojos. El juego había terminado. El general Ramírez la miró directamente a los ojos. Su rostro era serio y severo, pero había algo más oculto en lo profundo de su mirada. Respeto, amargura y compasión infinita. Guardó silencio una eternidad. Parecía como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando sus palabras. Por fin habló. Su voz era baja, pero en el silencio de la cordillera sonó como un trueno. No dijo señora, Johnson, no dijo Maya. Pronunció una sola palabra, una señal de llamada que no se había pronunciado en muchos años, una señal de llamada que quedó enterrada con su escuadrón en las arenas de una tierra lejana. Atenea. La palabra cayó en el silencio como una piedra en el agua. Maya hizo una mueca como si la hubieran golpeado. Sus hombros se desplomaron. Cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó lentamente por su mejilla. La primera en muchos años. El sargento Mitchell se quedó paralizado como una estatua de sal. Su rostro se contorsionó. Primero desconcierto, luego reconocimiento, luego horror. Conocía esa señal de llamada. Todo el ejército conocía las leyendas de Atenea, el comandante fantasma, el único superviviente de aquella desastrosa misión, la misión que mató a su hermano menor, James Thompson. Miró a esa mujer exhausta, con su ropa de trabajo rota y sus manos encallecidas por el trapeador, y su cerebro no podía aceptar que ella era la misma guerrera legendaria a la que simultáneamente idolatraba como soldado y odiaba como la culpable de la muerte de su hermano. El fantasma ya no era un fantasma, la leyenda se había hecho realidad, y para el sargento Mitchell, en ese instante el mundo se derrumbó. El silencio en el campo de tiro se volvió denso como una losa de plomo. La palabra Atenea, pronunciada por el general, aún flotaba en el aire, absorbiendo todos los sonidos, todos los pensamientos. Los cadetes y oficiales, paralizados por la perplejidad, miraban a la exhausta señora de la limpieza, a su comandante y luego al sargento Mitchell, cuyo rostro se había convertido en una máscara blanca. «Salgan todos del campo de tiro», ordenó el general Ramírez, sin alzar la voz, pero con cada palabra cortando el aire. Inmediatamente, el ejercicio ha terminado. Nadie se atrevió a desobedecer. La gente empezó a dispersarse, mirando a su alrededor, susurrando, intentando comprender lo que habían visto. Un minuto después, solo quedaban 3 personas en la enorme plataforma: el general, Maya y el sargento Mitchell, quien seguía inmóvil mirándola con ojos vacíos. «No es cierto», susurró. Su voz era extraña, quebrada. «No puede ser». Maya se enderezó lentamente. Todo el cansancio que había cargado durante años pareció aparecer de repente en su rostro, pero ya no había miedo ni deseo que ocultar en sus ojos, solo una tristeza insondable. «Es cierto, sargento», respondió ella en voz baja. Atenea escupió la palabra como si fuera veneno. La legendaria Atenea, el comandante fantasma, dio un paso hacia ella y sus ojos brillaron con una furia desesperada. «Así que eres tú. Es por tu culpa». «Mitchell, cálmate», dijo el general con severidad. Pero el sargento no lo oyó. Todo su dolor, todos sus años de odio por el fantasma sin rostro al que culpaba de su tragedia, finalmente habían encontrado su objetivo. «Tú estabas allí, en esa operación, sobreviviste y ellos no», gritó, con el rostro desencajado por el dolor. «Los abandonaste, lo dejaste morir».
Maya no se echó atrás, lo miró directamente a los ojos, llenos de lágrimas y rabia. ¿Quién es él, sargento?, preguntó tan bajo que la pregunta sonó ensordecedora. «James», gritó Mitchell con la voz entrecortada. «Soldado James Thompson, mi hermano pequeño. Jimmy, era mi hermano». El general Ramírez se quedó paralizado, con el rostro serio desdibujado. Sabía que Mitchell y Thompson eran parientes, pero nunca había relacionado el odio del sargento hacia la señora de la limpieza con aquella vieja tragedia. Ahora todo tenía sentido. Toda esa crueldad, toda esa humillación, no era solo arrogancia, era venganza dirigida al objetivo equivocado. Mitchell cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros se estremecieron con sollozos silenciosos. Todo su mundo, construido sobre un odio justificado hacia la mítica Atenea, se había derrumbado, sepultándolo bajo los escombros. Ante él no se alzaba una leyenda ni un monstruo, sino simplemente una mujer cansada a la que había estado acosando durante meses. Maya lo miró. No había malicia ni desprecio en su mirada, solo una profunda compasión. No vio a su torturador, sino a un hombre destrozado por el dolor, igual que ella. El general Ramírez observaba en silencio, dándole el poder de decidir el destino de este hombre. Podía destruir su carrera, su vida, con una sola palabra, y nadie la culparía. Ella dio un paso adelante y lentamente se agachó frente a Mitchell, quedando a su altura. «Sargento», dijo con suavidad pero firmeza, «míreme». Mitchell levantó la cabeza con dificultad. Su rostro estaba húmedo por las lágrimas. «No lo abandoné», dijo Maya, con voz firme. «Recuerdo los últimos momentos de cada uno de mis hombres, Marcus Chen, David Rodríguez y tu hermano, James. Era el más joven. Cubrió la huida del herido Rodríguez hasta el final. Fue un héroe». Ella hizo una pausa, reuniendo fuerzas. No teníamos opción. Las fuerzas enemigas nos superaban en número 10-1. La orden era resistir hasta la evacuación, pero la evacuación nunca se produjo. Nos dieron por perdidos, nos consideraron bajas aceptables. Me dejaron solo, no porque fuera mejor o más rápido, sino porque James me dio su última cartuchera y me gritó que me fuera, para que al menos alguien dijera la verdad. Ella se quedó en silencio. Los recuerdos eran demasiado dolorosos. Su odio, sargento, es comprensible. Odiaba al fantasma porque era más fácil que odiar al sistema que envió a su hermano a la muerte. Descargó su dolor en mí porque fui el único que regresó. Mitchell la miró y la rabia en sus ojos dio paso a la confusión y luego a una vergüenza profunda. No vio en ella a la culpable, sino a una testigo más de aquella masacre, una víctima más. Maya se puso de pie lentamente. «Tiene una opción, sargento», continuó, recuperando la fuerza de su voz. «Puede seguir viviendo con este odio que lo carcome por dentro, o puede asegurarse de que el recuerdo de su hermano y de mis hijos perdure». Mitchell la miró sin comprender. ¿Qué quieres decir? Vi cómo entrenan a los cadetes. Les piden lo imposible porque temen que no sobrevivan. Su miedo los debilita, no los fortalece. El programa de entrenamiento está obsoleto. No nos prepara para lo que enfrentamos allí. Prepara a los soldados para los desfiles, no para la supervivencia. El general Ramírez escuchaba con mucha atención, con la mirada fija en Maya. «Quiero crear un nuevo programa», dijo, mirando primero a Mitchell y luego al general, «basado en la experiencia real, en errores que pagamos con sangre, un programa que les dé a jóvenes como tu hermano una verdadera oportunidad de volver a casa». Extendió su mano hacia un atónito Mitchell. «Deja de odiar a los fantasmas, sargento. Ayúdame a asegurarme de que no haya más fantasmas. Ayúdame a honrar la memoria de James no con lágrimas ni ira, sino con vidas salvadas. Esa será tu redención. Y la mía también». El sargento Mitchell miró su mano extendida, la mano llena de ampollas, la mano que llevaba la marca de su odio y su salvación,
y en ese momento estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Pasaron 6 meses, el aire en el campo de entrenamiento vibraba de tensión, pero era una tensión diferente. No miedo, sino concentración. No pánico, sino frío cálculo. En lugar de gritos caóticos, órdenes claras y abruptas. Situación: sector 7, amenaza a las 11. La voz del sargento Mitchell era firme, pero ya no había furia en ella, solo coraje y resistencia. El joven cadete, paralizado tras un escondite, había cometido un error. Había mirado a su alrededor una fracción de segundo de más. En su vida anterior, Mitchell lo habría destrozado con una serie de insultos despectivos. Ahora simplemente apretó los puños, respiró hondo y habló por el micrófono. Cadete Davis, estás muerto. 2 respiraciones extra en posición abierta, 10 flexiones y luego un repaso grupal completo. Maya estaba de pie junto a él, en la torre de observación, con los brazos cruzados. Asintió en silencio. Su aprobación significaba más para Mitchell ahora que cualquier medalla. Ya no era el hombre destrozado que había llorado en el patio de armas. Había encontrado su redención no en la oración, sino en la acción. Cada cadete al que enseñaba a pensar, no solo a disparar, era un monumento a su hermano. Está aprendiendo, dijo Maya en voz baja. Hace 6 meses habría salido corriendo. Porque para eso los entrenaron, dijo Mitchell, sin apartar la vista del campo de tiro. Los entrenaron para ser héroes, no para estar vivos. James, él también era así. Por primera vez en todo este tiempo, pronunció el nombre de su hermano sin que le temblara la voz. No era dolor, sino una constatación de un hecho, amargo, pero aceptado. Ahora están aprendiendo algo nuevo, continuó, a pensar como el enemigo, a ver lo que no existe gracias a ti. Gracias a nosotros, sargento, lo corrigió Maya. Una persona no puede cambiar el sistema, pero 2 pueden sentar las bases. Esa noche, cuando la base se tranquilizó, el general Ramírez la llamó. Su oficina seguía igual, seria y funcional, pero el ambiente había cambiado. El peso de la sospecha había desaparecido, reemplazado por un profundo respeto. Maya, comenzó sin preámbulos, indicándole una silla. He recibido informes sobre tu programa. Los resultados son asombrosos. El porcentaje de finalización exitosa de tareas tácticas ha aumentado un 40%. El número de pérdidas en los simuladores se ha triplicado. Simplemente empezaron a usar la cabeza, general. Eso es todo, respondió ella simplemente. No todos, dijo Ramírez, inclinándose hacia adelante. Les diste algo que no estaba en los libros. Les diste una oportunidad. El Departamento de Defensa está interesado en tu metodología. Quieren implementarla a nivel nacional. Maya hizo una pausa. Lo que había creado para honrar a 3 camaradas caídos ahora podría salvar cientos, si no miles, de vidas en todo el país. Era un legado que jamás hubiera imaginado. Pensé que mi nombre permanecería para siempre en archivos clasificados, dijo en voz baja. Se quedará ahí, confirmó el general. El fantasma nunca existió oficialmente, pero la instructora Maya Johnson, su nombre pronto será conocido por todos los cadetes de este país. ¿Está de acuerdo? Se miró las manos. Los callos de la escoba casi habían desaparecido, pero los recordaba. Eran un recordatorio tan fuerte como las cicatrices de bala, un recordatorio de quién había sido y en quién se había convertido. Sí, general, estoy de acuerdo. Una cosa más, añadió Ramírez, con el rostro serio suavizándose. Sargento Mitchell presentó un informe oficial solicitando ser nombrado su adjunto permanente. En su informe escribió: el instructor Johnson me enseñó a luchar no contra los fantasmas del pasado, sino por el futuro. Lo aprobé. Al día siguiente, Maya y Mitchell estaban de nuevo en la torre. Abajo, un nuevo grupo de reclutas entrenaba. Entre ellos había una joven de mirada testaruda y cabello corto. Se movía con seguridad y precisión, casi sin errores. ¿Ves esa? Ceseó. ¿Component placement?, preguntó Mitchell, asintiendo en su dirección. Es mi sobrina, la hija de James. Vino aquí cuando descubrió la verdad. Dijo que quería ser como tú.
Maya miró a la chica, luego a Mitchell con un orgullo silencioso en la mirada. Miraba hacia un futuro nacido de las cenizas de su pasado. El dolor no había desaparecido, simplemente ya no era el sentido de su vida. Ahora tenía un nuevo significado. Ya no era el fantasma acechando en las sombras, era Maya Johnson, la mentora, y su legado apenas comenzaba.